Antes los vasos, sean arterias o venas, se consideraban simplemente como los continentes del fluido esencial, que es la sangre. Los vasos son el continente y la sangre el contenido. Conforme fueron pasando los años, se vio que la estructura del vaso, o sea, la arteria, era básicamente a base de una hilera de células que eran las células endoteliales. Las células endoteliales seguidas de una membrana basal, y una región subendotelial, conformada por miofibrillas de fenotipo contráctil. Habían macrófagos y cemento intercelular. Básicamente miofibrillas de fenotipo contráctil y macrófagos. Seguidos de una lámina, que era la lámina elástica interna. Este es en un corte transversal vemos de que la pared del vaso está conformada así: una capa de endotelio generada, conformada por células endoteliales que se asientan sobre una membrana basal, una región subendotelial que está constituida básicamente por miofibrillas de fenotipo contráctil, y finalmente la lámina elástica interna. Hasta ahí era simplemente la configuración, ¿no?, histológica de los vasos. Pero se vio de que al estudiar las células endoteliales, se vio de que estas células endoteliales eran ricas en mitocondrias, que tenían un retículo endoplásmico rugoso, abundante, con abundante aparato de Golgi, y que esto suponía el gran consumo de energía, como que efectivamente se comprobó. Adelante. Entonces, células endoteliales con una cantidad importante de mitocondrias, con un retículo endoplásmico rugoso, abundante, con una proliferación, una cantidad abundante de aparato de Golgi y gran consumo de energía, se asumía de que este endotelio no era pues el mero continente de la sangre, sino que tenía alguna función. El peso de este endotelio, si nos referimos más o menos al peso promedio de 70 kilos que tiene una persona, no equivale más o menos al 5% del peso de una persona. Lo que estamos hablando es que este endotelio pesa de 2 a 3 kilos y medio. El peso de este órgano ya no es más un simple continente, sino es un órgano. Y si extendemos todas las células endoteliales, estas células van a ocupar un área de más o menos 1500 metros cuadrados, que es bastante, Bien, entonces se postularon diversas funciones a este endotelio. La primera, indudablemente la que se conocía siempre, era la barrera de permeabilidad. Primero, la barrera
de permeabilidad. Lo que quiere decir que el endotelio no constituía una barrera impermeable para que no pase la sangre hacia el otro extremo. Esta barrera de permeabilidad estaba dada básicamente por la membrana basal y también por el intercambio iónico que se da entre las células, entre las células y el continente. Pero básicamente la barrera de permeabilidad está dada por la membrana basal. Luego viene otra función que es la de evitar que se formen trombos. Acá hablamos de la tromboresistencia. Entonces, una segunda función viene a ser la tromboresistencia. La tromboresistencia está referida a tres factores. Una de ellas es la producción por el endotelio de la trombomodulina. Esta trombomodulina se une a la trombina y al unirse a la trombina inhibe al factor 5 activado. Como ustedes saben, el factor 5 es activo, es un factor importantísimo en la cascada de coagulación. Entonces, al inhibir este factor 5 activado, tiene un factor, se da el factor de tromboresistencia. El segundo factor es la prostaciclina. O prostaglandina I2, la prostaciclina. Esta prostaciclina, producida por el endotelio, tiene un rol antiagregante plaquetario. Impide que las plaquetas se agreguen y formen el coágulo. Y la tercera es la producción del activador del plasminógeno. Como ustedes saben, el plasminógeno se convierte en plasmina gracias al activador del plasminógeno. Este activador del plasminógeno es producido por el endotelio. Este activador del plasminógeno hace que el plasminógeno se convierte en plasmina, y la plasmina, ¿cuál es su función? Impide la formación de los coágulos de fibrina. Por lo tanto, tienen un efecto también de tromboresistencia. Entonces, la tromboresistencia es una de las funciones inherentes al endotelio. La tercera función es el mantenimiento del tono vascular. ¿Cómo se mantiene el tono vascular? El tono vascular se mantiene mediante el equilibrio que debe haber entre las sustancias vasoconstrictoras y las vasodilatadoras. El adecuado equilibrio entre la producción de las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras nos da el tono vascular adecuado. Allí el endotelio tiene quizás su principal función.
quizás su principal función. Entonces, veamos este tono vascular que está dado en el equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y las vasoconstrictoras. Veamos cuáles son pues esas sustancias vasodilatadoras y luego cuáles son las vasoconstrictoras que produce el endotelio. Entonces, dentro de las vasodilatadoras, está la producción de la primera y la más importante es la producción de óxido nítrico. Óxido nítrico. Este óxido nítrico es una de las partículas más pequeñas existentes en la naturaleza. Se sintetiza. ¿Cómo se sintetiza el óxido nítrico? Se sintetiza a partir de la arginina. Esta arginina, por acción de la sintetasa constitutiva, nos va a dar el óxido nítrico. Pero este óxido nítrico es un elemento sumamente lábil. Apenas se produce y apenas dura de 3 a 5 segundos. 3 a 5 segundos. En 3 a 5 segundos, este óxido nítrico se convierte en nitritos y en nitratos. Y obviamente son metabolitos que se eliminan. Y la conversión de nitritos, la conversión en nitritos y nitratos es gracias a la acción de la oxihemoglobina y de los radicales libres. Entonces la oxihemoglobina y los radicales libres son factores que favorecen la conversión del óxido nítrico en nitritos y nitratos. Uno de los elementos que estimula la actividad de la sintetasa constitutiva es la bradicinina. La bradicinina. Este óxido nítrico, que tiene tan poca duración, en realidad le confiere un rol paracrino, o sea que actúa localmente, no tiene chance de actuar a distancia por el tiempo. Pero también tiene un rol autocrino, quiere decir que se regula por sí mismo. La mayor producción de óxido nítrico va a inhibir esta sintetasa constitutiva. Es en esta forma como se produce el óxido nítrico, que es un elemento vasodilatador sumamente importante. Hay que tener en cuenta de que existe otra sintetasa, que es la sintetasa inducida. La sintetasa inducida. ¿Cuál es la diferencia? Los dos producen óxido nítrico, tanto la sintetasa constitutiva como la inducida. El problema está de que esta sintetasa inducida produce cantidades exorbitantes de óxido nítrico.
cantidades sumamente importantes de óxido nítrico que van a producir una vasoplegia. O sea, vasodilatación generalizada. Y esto indudablemente que es un fenómeno dañino. ¿Y cuando vemos esta vasodilatación generalizada? Lo vemos en los procesos sépticos, básicamente en la sepsis, ¿no? ¿Y por qué? Porque son los macrófagos los que producen esta sintetasa inducida. Los macrófagos que en la sepsis están aumentados no solamente en cantidad, sino también en su rol, en su accionar, van a producir esta sintetasa inducida con gran producción de óxido nítrico que ya no es beneficioso, es dañino, es perjudicial, porque produce vasoplegia, y eso se ve en los estadios, diría, finales de un shock séptico. Eso, además de que la acción vasodilatadora del óxido nítrico se da también porque el óxido nítrico inhibe la endotelina 1. Y dentro de las sustancias vasoconstrictoras producidas por el mismo endotelio, como vamos a ver luego, está la endotelina 1. Y este óxido nítrico inhibe la endotelina 1. Pero hay algo más. El óxido nítrico tiene además un rol antiagregante plaquetario. No solamente es vasodilatador por sí mismo, la acción del óxido nítrico es dilatar el vaso localmente, sino que además inhibe la endotelina 1 y además tiene un efecto antiagregante plaquetario. ¿Ya? Ese es el rol del óxido nítrico. Otra sustancia que tiene efecto vasodilatador y que es producida por el endotelio es la prostaciclina o prostaglandina I2. La prostaglandina I2 tiene un rol también vasodilatador, pero menos intenso, en menor cuantía, que el óxido nítrico. Tiene la prostaglandina I2 un rol antiagregante plaquetario y actúa vía AMP cíclico, en tanto que el óxido nítrico actúa vía GMP cíclico. Y la prostaglandina I2 actúa vía AMP cíclico. Entonces, es menos activo en su efecto vasodilatador, tiene igual acción antiagregante plaquetaria y la forma como actúa es vía AMP cíclico, a diferencia del óxido nítrico. La tercera sustancia es la sustancia o el factor hiperpolarizante del endotelio. El factor hiperpolarizante del endotelio. Factor hiperpolarizante del endotelio. ¿Qué cosa hace este factor hiperpolarizante del endotelio? Abre los canales de potasio. Y al abrir los canales de potasio produce relajación. Y esta relajación lleva a la vasodilatación. Este factor hiperpolarizante del endotelio tiene singular importancia en los vasos pequeños, de pequeño calibre, no en los de mediano ni en los grandes, donde son los otros, prostaciclina, óxido nítrico, que tienen más importancia. El factor hiperpolarizante del endotelio actúa a nivel de los pequeños vasos y su función es abrir los canales de potasio para generar vasodilatación vía relajación. Y la cuarta sustancia vasodilatadora
producida por el endotelio. Esta es la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 tiene un efecto vasodilatador, amén de otros efectos. Tiene un rol en la producción del mucus gástrico. Sabemos que cuando se utilizan AINES, estos AINES vienen a inhibir las prostaglandinas, dentro de ellas la prostaglandina E2, y es vía esta vía la que genera la gastritis y hasta úlcera péptica, porque disminuye la producción del mucus gástrico. Más que la acción directa, o sea, el efecto directo del AINE sobre la mucosa gástrica, es esa la vía. Disminuir la producción del mucus gástrico, que es un elemento protector de la mucosa gástrica. Hay otras sustancias que también tienen efecto vasodilatador, producidas por el endotelio, pero en menor cantidad. Ya hemos dicho que la bradicinina es una de ellas. La bradicinina es una sustancia vasodilatadora, pero vía estimulación de la sintetasa constitutiva. La histamina es otra de las sustancias que también tiene efecto vasodilatador, y finalmente la trombina por sí misma tiene un efecto vasodilatador. Bien, ahora veamos rápidamente cuáles son las sustancias vasoconstrictoras. Hemos dicho que el tono vascular se da por el equilibrio, el adecuado equilibrio entre la producción de vasodilatadores y vasoconstrictores. Las sustancias vasoconstrictoras que produce el endotelio, tenemos una, la endotelina 1. Esta endotelina 1, ¿no?, tiene un efecto vasoconstrictor importante. Para adelante. Tiene un efecto vasoconstrictor importante. Ya dije al principio que es inhibida por el óxido nítrico. Pero cuando esta endotelina 1 se ve así por sí misma manifiesta, en los pacientes que tienen infarto al miocardio, esos infartos masivos al miocardio. Cuando hay estos infartos masivos, o cuando estamos frente a una insuficiencia cardíaca refractaria, pero más es el infarto, y cuando un paciente está infartado, hay falla, usualmente hay falla de bomba. Yo le tomo la presión a un paciente así sea hipertenso y voy a encontrar que su presión baja. Eso va a bajar. Pero ¿qué pasa si yo diagnostico? Tengo pues mi electrocardiograma, tengo todos mis elementos, mis dosajes de enzimas, que el paciente está infartado, y el paciente no era hipertenso y de pronto me está haciendo hipertensión arterial. No siendo hipertenso, o probablemente siendo hipertenso controlado, o siendo hipertenso que no estaba controlado, pero normalmente con el infarto debe bajar la presión, pero acá se da el efecto contrario. O sea, la hipertensión arterial generada por el infarto, lo contrario a lo que normalmente debe suceder. Eso es un signo de pésimo pronóstico en el paciente con un infarto cardíaco, porque quiere decir que hay una liberación importante de endotelina 1 que está produciendo hipertensión arterial, que está produciendo vasoconstricción e hipertensión arterial sistémica, y eso es un signo de mal pronóstico. La hipertensión, en conclusión, la hipertensión en los pacientes infartados es signo de mal pronóstico. Después tenemos la angiotensina 2. La angiotensina 2. La angiotensina 2 que se
sintetiza a partir de la angiotensina 1 gracias a la acción de la enzima convertidora de angiotensina. Es otra de los factores que tienen un rol vasoconstrictor importante. Y finalmente, la prostaglandina F2-alfa. Esta prostaglandina F2-alfa tiene un efecto vasoconstrictor también importante, pero sobre todo a nivel renal. Sobre todo a nivel renal. Su producción, inclusive, y esto está ligado al uso de AINES. Cuando se administran AINES por largo tiempo, los pacientes comienzan a tener una mayor producción de prostaglandina F2-alfa, y esa prostaglandina F2-alfa tiene efecto vasoconstrictor, lesiona el riñón. Por eso los AINES hay que tener mucho cuidado en los pacientes hipertensos. No debemos usar AINES alegremente en un paciente que sea hipertenso. Podemos usarlo por un tiempo corto y con control, ¿no? Pero hay muchos que toman pues cantidades, sobre todo los pacientes que tienen artritis reumatoidea, reumatismo, algunos grados de artrosis, ¿no? Y muchas veces estos son pacientes mayores, no son niños, no son jóvenes, son pacientes mayores donde el daño es mayor. Producen insuficiencia renal por vasoconstricción, sobre todo de la arteria renal, por la producción de la prostaglandina, la F2-alfa. Bien. La tercera función, ya hemos visto 3 funciones, está en la función inmunitaria. La función inmunitaria que tiene el endotelio gracias a un mecanismo de acción que vamos a tratar de resumir. Cuando el endotelio produce, adelante, la pondremos ya la cuarta. En este sentido, el endotelio produce sustancias quimioatrayentes. Un factor quimioatrayente y un factor quimioadherente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir de que el endotelio produce, cuando hay un proceso inflamatorio, el endotelio produce un factor quimioatrayente. ¿A quién atrae? Atrae al monocito. Ese factor quimioatrayente atrae al monocito. Atrae al monocito hacia la pared endotelial, y por el factor quimioadherente está constituido por 2 elementos. Una son las selectinas y otras son las integrinas. Las selectinas hace de que el monocito pueda rodar a través de estas selectinas. Rueda a partir de estas selectinas. Y las integrinas hace que el monocito se adhiera a la pared endotelial. Eso es función de la integrina. De tal manera que cuando está adherido, este monocito va a ingresar en los pliegues intercelulares o interendoteliales hacia la región subendotelial. Monocito que, gracias a un factor que se llama el factor estimulante de colonias,
entender, factor estimulante de colonia, hace que este monocito se transforme en macrófago. Entonces tenemos el monocito, vamos a ponerlo con que se va a transformar en macrófago, gracias al factor estimulante de colonias. Y este macrófago, ya ustedes saben cuál es el rol que tiene el macrófago en los procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios, los procesos infecciosos. Esta es la función inmunitaria que tiene el endotelio. Pero, a propósito de esta situación, ¿no?, sucede de que las lipoproteínas, y ahí viene ya lo que se denomina disfunción endotelial, la disfunción endotelial, sucede de que las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, que normalmente se adosan al endotelio, pueden pasar hacia la región subendotelial. Pasan a la región subendotelial. Y en la región subendotelial pueden tener dos caminos. Una es la de peroxidación leve y otra es la peroxidación intensa. Adelante. Cuando hablamos de que las lipoproteínas de baja densidad van a sufrir un proceso de peroxidación leve, quiere decir que su estructura proteica no ha sido alterada. No ha sido alterada. En tanto que cuando hablamos de una peroxidación extensa, quiere decir que la estructura proteica de la lipoproteína sí ha sido alterada. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando las lipoproteínas de baja densidad, tienen la oxidación leve. O sea, no estamos hablando de compromiso de las no estamos hablando del compromiso de la estructura proteica de la lipoproteína. Va a suceder exactamente lo mismo que sucede con los monocitos. Estos monocitos se transforman en macrófagos, pero estos macrófagos tienen la capacidad de una proclividad, una avidez por el colesterol, ¿no?, que van a consumir el colesterol de estas LDL. Pero no siendo esto de una envergadura mayor, simplemente comienzan a consumir el colesterol, se embeben estos macrófagos y se van a transformar finalmente en células espumosas. O sea, monocito, macrófago y célula espumosa. Ojo, ya estamos hablando de peroxidación extensa. Cuando esta peroxidación extensa se da, entonces se van a producir una serie de factores. El primer factor, que son factores proaterogénicos, que son factores protrombóticos. El primer factor que se produce cuando hay esta situación es la producción del factor tisular. Factor tisular. El factor tisular es el primer factor de la coagulación y el que inicia la cascada de la coagulación. Por lo tanto, tendrá un efecto protrombótico cuando estamos hablando de una peroxidación intensa. La producción de factor tisular. El segundo factor es el factor inhibidor
del activador del plasminógeno. O sea, si el endotelio produce el activador del plasminógeno, normalmente, y eso es un factor que impide la formación de trombos, estamos hablando del endotelio normal. Cuando hay disfunción endotelial, generada usualmente por el rol que tienen las lipoproteínas de baja densidad en la región subendotelial, allí el endotelio va a producir un inhibidor del activador del plasminógeno, que es, como es fácil entrever, va a generar la presencia también de trombos. Factor tisular, factor inhibidor del activador del plasminógeno. El tercer factor es un factor citotóxico. Es un factor de citotoxicidad directa a las células del endotelio. O sea, es como que el endotelio mismo se destruye por este factor de citotoxicidad. Si hay destrucción o alteración en la capa endotelial, va a aumentar la turbulencia de sangre y esto genera la presencia de trombos. Amén de los ya dos factores previos existentes. Entonces, el factor de citotoxicidad es otro factor importante. Luego, las células, los macrófagos, se van a embeber más de colesterol y finalmente este colesterol se va a romper. Se rompe en la región subendotelial y al romperse va a generar la precipitación de calcio y genera, en otras palabras, para resumirlo, la formación de la placa ateromatosa, forma el ateroma, ¿no? Entonces, será el incremento de células espumosas y finalmente su ruptura, extravasando ese componente en la región subendotelial, que es un factor pues, obviamente aterogéneo. Es la esencia misma del ateroma con la precipitación de calcio y otros elementos. Y finalmente, hay un quinto factor. Ese factor viene a ser la producción de un factor de crecimiento. Ese factor de crecimiento tiene un rol angiogénico, produce nuevos vasos y crecimiento, engrosamiento de la pared vascular. Y este factor de crecimiento, factor angiogénico, ¿no?, está determinado básicamente por la producción de los linfocitos y de los macrófagos. Más de los macrófagos en sí, que producen este factor de crecimiento tisular que va a la postre va a engrosar la pared vascular, la hace más rígida, si ahí todavía tenemos una placa aterosclerótica, y el daño vascular está completado, ¿no? Entonces, vean lo que se genera cuando hay disfunción endotelial. Ya no es pues el vaso, el mero continente de la sangre, ¿no?, por donde discurre este líquido elemento, ya no. El endotelio
tiene una función importantísima, ¿no? Por todas estas cosas que les he explicado. Muy bien, creo que nos quedamos ahí.